vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, hasta el Araba. Entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 45. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es nuestra esperanza, nuestra resurrección. Aleluya.
Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, precisamente en esta conmemoración de todos los fieles difuntos. Es un día muy especial, porque no es una solemnidad, no es una fiesta, es una conmemoración, es decir, así como ayer recordábamos a todos los santos de la historia, santos y santas de toda clase, los conocidos y los desconocidos, hoy queremos recordar a los fieles difuntos. No exactamente a los difuntos, es decir, a los muertos, no, a los fieles difuntos, aquellos que, como dice en la Santa Misa, se han dormido en la esperanza de la resurrección. Y para que podamos tenerlos presentes a todos, especialmente los fallecidos en la pandemia, que son muchos, decenas de miles, millones de fieles difuntos, pero también, hermanos, los que mueren en guerras, en accidentes, de tantas formas inesperadas, pues invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una persona con su familia me decían estos días que estaban muy tristes porque, como saben ustedes, por la pandemia no se puede visitar los cementerios, ni el 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos, ni el 2, que es la conmemoración de los difuntos. Esto se hace porque realmente se quiere evitar el contagio, ¿no? En estos lugares donde hay reuniones, en fin. Pero, ¿qué es conmemorar a los difuntos? Ante todo es tener esperanza en la resurrección. Hoy escuchamos aquí las palabras de Job. Job, ese hombre que sufrió tantísimo, sufrió físicamente, sufrió moralmente, en un momento dado también sufrió en su fe porque decía, bueno, ¿por qué me pasa esto? Tantas personas buenas mueren, pero la muerte no es un castigo de Dios, es una circunstancia de la vida. Todos hemos de morir en algún momento. Cualquier personaje, famoso o no famoso, pues se encuentra con la muerte. En Job, sin embargo, hay una profesión de fe. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. Y dice, de nuevo me revestiré de piel y con mi carne veré a Dios. Yo mismo le veré. Job tenía lepra, ustedes saben que se consideraba una muerte en vida, pero desde esa enfermedad tremenda él proclama su fe en la resurrección. Y naturalmente, hermanos, la resurrección de Cristo, como decía Tertuliano hace tantos siglos, decía, somos cristianos precisamente porque creemos en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no fue como la resurrección de Lázaro, que fue realmente un volver a la vida, que había perdido la hija de Jairo, el joven hijo de la viuda. La resurrección de Cristo fue un volver a la vida para siempre, porque ellos volvieron a morir, pero Él volvió a la vida para siempre y vive resucitado. Y nosotros, a través del bautismo, tenemos parte en esa resurrección. De modo que conmemorar no a los muertos, mucho cuidado, no son los muertos, son los fieles difuntos, es conmemorar a aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Por eso dice San Pablo, aunque nuestro cuerpo se destruya, Él nos dará un cuerpo glorioso semejante al suyo. Qué importante esto, ¿no? Alguien puede morir, su cuerpo puede destruirse por la muerte misma o se hace polvo, como sucede, ¿verdad? Pero Dios le dará un cuerpo glorioso. Esto es lo que hoy nosotros recordamos. Preparémonos a la meditación. Y en la meditación, el hecho de la muerte, que es un hecho biológico, el cuerpo cesa en su función, ¿cómo lo reflexionamos? Es importante pensar en la muerte, no para vivir con temor o para alejarse de la vida y pensar en la muerte, no, es importante vivir la vida bien, ¿verdad? Plenamente, pero sabiendo que esa vida es limitada,
tenemos conciencia del límite de la vida, pensamos en la vida eterna, que es lo que sigue a la muerte física. Y en segundo lugar, pues ciertamente hoy las mujeres van al sepulcro en el Evangelio, ¿verdad? Y ciertamente se encuentran con Cristo resucitado. ¿Y qué sucede? Pues bueno, les costó creer, pero al final creyeron. Nosotros pensamos y creemos exactamente en este Cristo resucitado, gracias al cual y por el bautismo con Él tenemos vida eterna. Valoramos nuestro bautismo que nos da ciertamente pues ese paso a la vida eterna. Hoy dice la gente, quiero la vacuna me va a evitar la muerte, pero bueno, si no es de este COVID, de otra cosa moriremos, evidentemente, pero importante vacunarse, pero queremos esta super vacuna contra la muerte eterna que es el bautismo y la fe en Cristo. Preparémonos. Nos dirigimos a aquel que es nuestra esperanza, nuestra certeza de resurrección, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque has vuelto a la vida y has garantizado que todos volveremos a la vida. No permitas que nos distraigamos en este mundo pensando que esta vida es casi eterna, que valoremos la vida, que defendamos la vida, que cuidemos la vida en tiempo de pandemia, pero que también cuidemos esa vida eterna, esa que viene después de la muerte física, para poder estar contigo siempre y con los santos de Dios. Amén. En la contemplación tomamos este Salmo 24, que es un salmo de súplica, ¿verdad? Alguien que se siente en peligro de muerte, y dice: a ti, Señor, levanto mi alma. La persona humana no es solamente cuerpo, ni es solamente alma, es un espíritu en la carne. Qué importante este equilibrio, ¿no? Pero cuando dice levanto mi alma, quiere decir yo pongo, Señor, en tus manos aquello que va a pervivir siempre, porque el cuerpo se destruirá continuamente, muertes, de pandemias, de balazos, de tantas cosas, de accidentes, de miles de enfermedades, pero lo importante es poner la persona y su parte espiritual en la mano de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a las mujeres que se encuentran con Jesús resucitado. Increíble que un muerto volviera a la vida para siempre como Él lo estaba. Pensemos en ese encuentro maravilloso y pidiéndole tener parte en su resurrección, digamos nosotros: a ti, Señor, levanto mi alma. Queremos tener dos propuestas. Primero, una propuesta pues para nuestra propia reflexión. Pensemos en la muerte. El COVID ha provocado que muchos se entren hasta en un pánico de la muerte. Pues hay que cuidar la vida, hay que vacunarse, hay que protegerse con las medidas sanitarias, hay que combatir esa muerte física con inteligencia, pensando en los más pobres que están desposeídos a veces de medicinas. Pero no solamente esto, cuidar también nuestra vida espiritual, porque esto sí, existen dos muertes: la muerte física y la muerte segunda, que sería perder la vida eterna. Y en segundo lugar, pues algo muy práctico, no podremos ir a los cementerios, pero queremos, hermanos, pues hacer una oración por los difuntos en casa, ¿no? En un momento de silencio. No podemos tener la corona del difunto porque se va a dejar al cementerio, pero orar por el difunto, recordar a los padres, a los abuelos, recordar a los parientes, orar por las víctimas de esta pandemia, por los que mueren en accidentes, en hechos de violencia. Cada día hay tantísima muerte en el mundo, así como muchos nacen también cada día. Que el Señor nos conceda entonces recordar a los difuntos este 2 de noviembre y recordarlos con esperanza. Amén. Lo conceda la Virgen María, a quien nosotros también encomendamos que interceda por las almas del purgatorio, aquellos que han muerto pero aún no están en la presencia de Dios. Y lo pedimos por intercesión de San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros.